En los últimos 100 años ha habido un desarrollo creciente de lo que yo llamaría personas cristianas sin iglesia, que sienten que no es necesario ser parte de una iglesia local para ser cristianos, que mientras sigas al Señor eso es lo importante. Y uno de los cambios extraordinarios que ha acompañado a esto ha sido el desarrollo de movimientos y sociedades de los cuales muchos cristianos han estado muy felices de ser miembros. Es solo en los últimos 100 años que ha habido esta avalancha de formación de movimientos, de sociedades cristianas y todos los demás tipos de organizaciones que traen una cantidad de diferentes tipos de insignias cristianas. Pero es extraordinario que junto con el crecimiento de estas sociedades y movimientos haya habido un declive en el interés de la importancia que tiene la membresía de la Iglesia. Conozco a muchos cristianos hoy que parecen decir algo como esto: lo importante es ser parte del cuerpo de Cristo. Muéstrame que en el Nuevo Testamento donde se menciona la membresía de la Iglesia. Voy a hacer un intento esta noche de eso. Espero que no avergüence a ninguno de ustedes y espero que ninguno se avergüence de mí cuando llegue el momento de las preguntas. Vamos a verlo. Quiero empezar ahora por el Antiguo Testamento. De hecho, el pueblo de Dios, Israel, se llama en el Nuevo Testamento la Iglesia. La iglesia en el desierto. Así que la palabra iglesia ya se usa. Y la palabra iglesia, como la conocemos, significa personas llamadas. Personas a las que Dios les ha dicho que salgan y que han sido llamadas a ser su pueblo. Es la eclesia en griego, lo que significa llamado. Y esta palabra se usa para Israel en el Antiguo Testamento, porque literalmente fueron llamados a salir de la esclavitud y de Egipto. Pero quiero verlo de una manera más simple que esto. Comienzo, por ejemplo, con Abraham. Abraham vivía en una tienda, pero cada vez que levantaba su tienda, siempre construía algo junto a ella. Y si lo buscan, encontrarán en la historia una y otra vez. Él ponía su tienda y al lado ponía un altar. Y descubres cuántas veces hace esto. Donde quiera que iba, hay una tienda y un altar. Hay un hogar para su familia y hay un lugar donde pueden reunirse para alabar a Dios y ofrecer sacrificios. Ahora, un tiempo después, en los días de Moisés, cuando de hecho los hijos de Israel eran llamados la Iglesia, vivían en muchas tiendas de campaña. Había 2,5 millones de ellos en el desierto, por la península de Sinaí. Pero ahora tenían algo más que un altar. Tenían un tabernáculo, que es una especie de edificio prefabricado que podían desmantelar y mover y volver a erigir alrededor del altar. Este tabernáculo iba junto con sus tiendas. Donde quiera que estuvieran sus tiendas, el tabernáculo también estaba, para que tuvieran un centro donde la iglesia, la gente, pudiera reunirse para adorar. En este caso un edificio, pero tenían un centro, así como los lugares donde vivían. Ahora movámonos a David. En la época del rey David, ahora vivían en casas. Pero Dios todavía tenía el tabernáculo, por así decirlo. Todavía estaba en este edificio portátil prefabricado. David dijo: me gustaría construir una casa para Dios, así como yo tengo una. Él mismo construyó un palacio, su gente había construido casas, así que dijo esto. Pero fue Salomón, el hijo de David, el que finalmente llevó la historia más allá y construyó un templo magnífico. Ven que hay un solo lugar de adoración y solo uno aparte del hogar. Y hasta los días de Salomón, e incluso más allá, solo había un lugar de adoración para toda la iglesia. Se reunían en el lugar de adoración para todo el pueblo de Dios. Luego llegó el momento en que fueron sacados de su tierra. Perdieron sus casas, no tenían sus casas. Perdieron su templo. Eran esclavos de otras personas. ¿Dónde iban a reunirse para adorar? Y fue en el exilio que algo bastante nuevo comenzó.
erigieron edificios llamados sinagogas. Y la palabra significa juntar. Esa parte de la palabra significa venir y eso es juntar. Así que la iglesia adoraba en los lugares de juntarse. Y allá en Babilonia tenían un número de sinagogas, de reuniones de personas que se reunían para alabanza. Ya no tenían un templo, no tenían altar, no tenían sacerdotes, no tenían sacrificios, todo lo que los ataba al templo. Pero aquí estaban sin sus propias casas, sin templo. ¿Y qué hicieron en la sinagoga? La respuesta es que hicieron tres cosas. Se juntaron para la oración, la alabanza y la predicación. Y las tres palabras en hebreo no riman como en inglés, pero esas fueron las tres cosas que se reunieron para hacer. No tenían sacerdotes, no tenían altar, tampoco sacrificios, pero se reunieron para la oración, la alabanza y la predicación. Voy a borrar todo lo demás de la pizarra y les voy a contar un poco más acerca de cómo manejaban la sinagoga. Y se darán cuenta de por qué les estoy contando todo esto, y es bastante importante. En primer lugar, ¿cómo comenzó la sinagoga? La respuesta es que necesitaban 10 hombres mayores de 13 años. Y tan pronto como tuvieras esos 10 hombres mayores de 13 años, podías comenzar una sinagoga. Muchas veces me han preguntado cuándo una iglesia es demasiado grande, y en el Nuevo Testamento la respuesta es cuando llega a unos 6.000. Según el Nuevo Testamento, ese es el tamaño de la iglesia en Jerusalén, o unos 5.000 hombres más mujeres y niños. Supongo que serían alrededor de 10.000. Así que cuando lleguemos a ese número empezaremos a hacer algo al respecto. Pero nadie me ha preguntado nunca qué tan pequeño es el mínimo de una iglesia. Pero es muy interesante que una sinagoga no podía comenzar hasta que tuviera 10 hombres. Ese era un núcleo adecuado. A medida que crecía, nombraban ancianos, una junta de ancianos con uno presidiendo, y los ancianos eran responsables de dirigir la oración y la alabanza y la predicación. Y también tenían la supervisión del bienestar espiritual de los miembros. Aparte de los ancianos, tenían algunos diáconos que prestaban ciertos servicios. Algunos pagos, otros ad honorem, y los diáconos cuidaban el dinero, el edificio, la administración práctica. Más tarde todavía, la mayoría de ellos tenían un rabino, que era un maestro de tiempo completo, cuyo trabajo era enseñar a la gente la palabra. Este es el tipo de patrón usado. Cada sinagoga era autónoma. Ninguna sinagoga tenía autoridad sobre ninguna otra sinagoga. Cada sinagoga era directamente responsable ante Dios por la forma en que manejaba sus asuntos. En cuanto podían, levantaban un edificio que estaba compuesto por el santuario principal, el lugar donde adoraban, y anexaban a él una escuela, donde se impartía la enseñanza a los adultos y a los niños. Ese fue el patrón que se fue desarrollando en Babilonia. Más tarde, y ciertamente en la época de Jesús, cada aldea tenía una sinagoga. Y un pueblo podía tener de 3 a 4, y una ciudad mucho más de 10. De modo que en Jerusalén, en la época de Jesús, había muchas sinagogas, todas dirigidas en estos lineamientos, con ancianos y diáconos, con un rabino principal para enseñar, maestros visitantes, rabinos visitantes. Así fue como Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, por ejemplo. Nazaret y Capernaum probablemente solo tendrían una sola. Hay rastros de una en lugares como ese. Pero en Jerusalén el Nuevo Testamento menciona que había muchas sinagogas y cada judío era miembro de una sinagoga. Ahora, si se preguntan de dónde sacaron su patrón las iglesias locales del Nuevo Testamento, se darán cuenta rápidamente que no había nada nuevo en las iglesias del Nuevo Testamento en lo que respecta a la organización.
De hecho, encontramos a Pablo, un judío, un fariseo, que se había acostumbrado a todo esto. Entonces, tan pronto como pudo, puso una iglesia, plantó una iglesia y simplemente las organizaba en el mismo patrón que las sinagogas. El patrón de la iglesia de hoy, mejor dicho, el del Nuevo Testamento, viene directamente del patrón de la sinagoga que comenzó en el año 500 a.C. Este patrón se ha establecido desde más de 500 años antes de Cristo. Ahora, vamos a pasar del Antiguo Testamento, es suficiente sobre el Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento. Pero tengan en cuenta que tanto Jesús como Pablo fueron criados en este patrón. Y por lo tanto lo conocían. Jesús iba a la sinagoga todos los sábados. Pablo iba todos los sábados. Tenían un patrón predeterminado para plantar iglesias. La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es esta. Cuando los judíos regresaron a su tierra del exilio, alrededor del 400 a.C., aproximadamente, era 444 en realidad, pero alrededor del 400, cuando regresaron tenían sus propias casas en las que tenían oraciones, tenían sus sinagogas y cuando regresaron las construyeron por toda Palestina. Y reconstruyeron el templo para tener 3 centros de culto, un culto para su familia, la casa, un centro de culto para el pueblo o la comunidad, y un centro de culto para toda la nación, el templo. Todavía la sinagoga se mantuvo para la oración, la alabanza y la predicación, y el templo se mantuvo para los sacerdotes y los sacrificios y el altar. Ahora, ¿por qué es entonces que en el Nuevo Testamento no hay rastro de este tipo de cosas construidas por los cristianos? La respuesta es muy simple. En la cruz, Jesús ofreció el único sacrificio que realmente funciona y que cubre los pecados del mundo entero. Por lo tanto, cuando Jesús murió, el sacerdocio se terminó. Los sacrificios se terminaron, el altar se terminó. Y no tenemos más sacerdotes al estilo del Antiguo Testamento, ni sacrificios, ni altares. Han terminado. Y es muy significativo que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó desde la parte superior a la parte inferior, como si Dios estaba diciendo, desgarro esto, terminé con esto ahora. Y sabemos que solo 40 años después de la muerte de Jesús, el templo fue destruido por los romanos. Ahora, ¿qué nos deja todo esto? Nos deja con casas y sinagogas. Y como ya no necesitamos sacerdotes y sacrificios y altares, ya no necesitamos un templo, pero necesitamos nuestras casas y nuestras sinagogas. Solamente que la palabra que se utiliza ahora en el Nuevo Testamento para sinagoga ahora es iglesia, que lo distingue de las sinagogas judías. Se darán cuenta, por supuesto, que la mayoría de los primeros cristianos eran de hecho judíos. Hay algunos casos en el Nuevo Testamento donde toda una sinagoga de judíos se vuelve cristiana y la sinagoga se convierte en una iglesia. Pero el patrón de organización sigue siendo exactamente el mismo. Porque lo que la sinagoga hizo por el judío es precisamente lo que la iglesia local debe hacer para el cristiano: proporcionar una comunión, un lugar de comunión en el que pueda adorar y ser enseñado y ofrecer alabanza y oración a Dios y escuchar la predicación. En iglesia y para el cristiano hay 2 centros de su religión, su casa y su iglesia local. No tiene ningún otro centro. Él no tiene un templo al que ir. Tiene una sinagoga local o, digámosle, iglesia. Es interesante que Jesús, estamos en el Nuevo Testamento, Jesús usó la palabra iglesia 2 veces. En Mateo 16 está bastante claro que se usa la palabra iglesia en un sentido universal, cuando dice construiré mi iglesia. Y es muy interesante que comenzó con 12 hombres, uno de los cuales se iba a quedar en el camino y iba a dejar 11, pero ven que tenía un poco más de los días requeridos para comenzar una iglesia o una sinagoga.
Lo encuentro muy significativo y sigo pensando que el mínimo para una iglesia local son 10 hombres. Esa es una buena guía aún si van a formar una nueva iglesia. Si tienes 10 hombres, tendrás casi la misma cantidad de mujeres y tendrás hijos y tienes un buen núcleo. No me gustaría que una iglesia comenzara con menos. Y Jesús no quería comenzar su iglesia con menos de 12 hombres, por lo que ahora tiene 12 hombres. En Mateo 18 lo encontramos usando la palabra iglesia en un sentido muy diferente. Lo encontramos usando la palabra iglesia en un sentido local. Y es una referencia muy importante. Si tu hermano te hace algo, ve y cuéntale su falta, entre tú y él solos. Si no te escucha, así que primero lo vamos a decir solo. Si no te escucha, lleva a 2 o 3 testigos. Si aún no escucha tu reprimenda, díselo a toda la iglesia, y si no escucha a la iglesia, trátalo como un gentil. Quiere decir que no tengas compañerismo con él. ¿Notan algo muy interesante aquí? Algo que quizás nunca hayan notado. 2 o 3 no es lo suficientemente grande para hacer una iglesia. La iglesia es algo más grande que 2 o 3. ¿Ven este punto? Escucho a la gente decir que la iglesia, una iglesia local, es donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Cristo. Y eso dice en Mateo 18. Donde 2 o 3 están reunidos, estoy en medio de ellos. No es suficiente para una iglesia, es suficiente para una reunión de oración. Si lees ese pasaje con atención, 2 o 3 son suficientes para una reunión de oración. Pero una iglesia tendría que ser más grande que 2 o 3. Es claramente en la mente del Señor un cuerpo más grande que los 2 o 3 hermanos que has tomado como testigos. ¿Están todos de acuerdo en esta discusión de que no debemos usar ese texto donde 2 o 3 están reunidos para significar que eso es la iglesia local? Una iglesia en la mente de nuestro Señor era algo más grande que 2 o 3 orando juntos o siendo testigos juntos. Ahora sigamos adelante. En el Nuevo Testamento este es el patrón para establecer una iglesia. Un misionero va a un lugar. Ese es el primer paso. Predica el Evangelio y deja a los conversos en comunión. Y en el Nuevo Testamento avanzaron mucho más rápido de lo que pensamos nosotros ahora. Se iban después de unas pocas semanas, en algunos casos algunos meses, pero dejaban a los conversos en comunión. Un año después, más o menos, regresarían y nombrarían ancianos. Después de 12 meses, los ancianos no serían los más viejos del lugar, sino los que habían progresado más espiritualmente. De modo que ahora la iglesia tenía liderazgo. Y ahora era una iglesia establecida. Ahora se podía dejar a la iglesia para que siguiera adelante por sí misma y tuviera sus propias iglesias bebés y hiciera su propio evangelismo. 3 pasos. Predicar el evangelio es lo primero. Cuando eso ha tenido un efecto en varias vidas, los conversos quedan en comunión. El misionero todavía tiene el deber de guiarlos. Puede hacer esto yendo a verlos, escribiéndoles cartas. La mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento se escribieron en este tipo de entorno. Y luego se designa a los ancianos para que proporcionen el liderazgo. Y las 3 palabras que quiero que noten son evangelio, liderazgo y comunión. La iglesia queda establecida en ese lugar. Va a hacer muchas cosas, bautizará, tendrá la cena del Señor, adorará, evangelizará, pero la clave para el establecimiento de la iglesia local son estas 2 cosas. Y una iglesia local no es solo una comunión, es comunión con liderazgo. Y esto es esencial para el entendimiento total, según el Nuevo Testamento, de una iglesia local completamente establecida. Voy a volver a eso más adelante. Ahora, solo 2 referencias bíblicas más y luego voy a llevar al día de hoy. En primer lugar, en 1 Corintios 12, capítulo 12, tenemos la noción del cuerpo de Cristo. Y una de las cosas más sorprendentes en este capítulo es que el cuerpo de Cristo
Es una frase que se aplica a la iglesia local. Cuando Pablo dice, ustedes son el cuerpo de Cristo, a los corintios, no dice, son parte del cuerpo de Cristo que está en Corinto. Y ninguna parte del cuerpo debe decirle a ninguna otra parte, no te necesito. Hoy en día tendemos a escuchar esta frase, el cuerpo de Cristo, aplicado más a la iglesia universal. Y el Nuevo Testamento también hace eso, pero en 1 Corintios 12, Pablo está hablando con una iglesia y dice, ustedes son el cuerpo, y todos se necesitan unos a otros y necesitan vivir juntos. Y no deben decir, yo no te necesito. Ahora, lo que está diciendo es esto, ningún cristiano debe decir que no necesita la iglesia local. Eso es lo que dice. Uno no debe decirle a la gente en su localidad que son cristianos, que no los necesita. En Apocalipsis 2 y 3 se describen 7 iglesias locales en 70 años después de la muerte de Cristo. Estas 7 iglesias son todas independientes entre sí, aunque están a la vista unas de otras. Y lo único que está claro en el Nuevo Testamento es que las iglesias locales están separadas de unas de otras. Y Cristo las trata por separado. No están organizadas en cuerpos cada vez más grandes, más arriba, más piramidales. Siguen siendo las iglesias de Filadelfia, de la Odisea, de Tiatira. Están a la vista entre ellas. Y sin embargo son distintivos y Cristo trata con cada una por separado. Lo que estoy tratando de hacer es construir una imagen en su mente de las iglesias locales. Vayamos un poco más lejos y permítanme subrayar 2 cosas y dejarlas bien claras en la pizarra. Las 2 cosas que hemos visto que son esenciales para una comunión eclesiástica plenamente establecida son comunión entre los miembros y liderazgo. Estas son las 2 cualidades fundamentales de una iglesia local. Vayamos a nuestra situación actual. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, en el sudeste de Inglaterra. Segunda mitad del siglo XX. Hay muchas diferencias entre la situación del Nuevo Testamento y la nuestra. Lo primero es que nuestra movilidad es mayor. Les voy a explicar qué quiero decir. Yo tengo algo que Pablo no tenía. Varios de nosotros tenemos autos. Y eso pone al menos a 40 iglesias a 15 minutos de nosotros. Y si tienen un automóvil, tienen la opción de asistir al menos a 40 iglesias. Todos los domingos. No podían hacer eso en el Nuevo Testamento. Si vivían en Corintio, estaban acá, o en Atenas, que estaba allá, no podían decir, vamos a escuchar al señor fulano de tal predicar el domingo por la noche en Atenas. Desearía poder recuperar esos días de nuevo. A veces tenías que decir, pertenezco a la iglesia en Corinto. No tenías movilidad, tenías que caminar si querías ir, y Pablo caminó por toda Europa. Pero no podía cambiar rápidamente de iglesia a iglesia. No solo tenemos autos, sino que también cambiamos de casa con frecuencia. ¿Cuántos de ustedes se criaron en Guilford? Ven, si dijeran eso en los días del Nuevo Testamento, la mayoría habría levantado la mano. No sé si había un Guilford en ese entonces, pero ya saben a qué me refiero. La familia promedio en Gran Bretaña se muda cada 10 años y cada vez es más corto el periodo. Ese es el promedio de la mudanza familiar. Y me temo que hay cientos y miles de cristianos en Inglaterra que, debido a que se mudan, no se vinculan con una nueva iglesia rápidamente. Y la pérdida en la obra de la Iglesia de Cristo puede ser colosal en este país.
Porque si me mudo cada 10 años, hacia el final de la mudanza comienzan a sacar las raíces del lugar porque dicen, no sirve de nada asumir la enseñanza de la escuela dominical ahora, me voy a mudar en un año o en 6 meses. Así que te mudas de nuevo a otro lugar, te tomas otros 12 meses para decidir a qué iglesia vas a ir y hay una brecha en tu servicio cristiano. Lo mismo sucede 10 años después, cuando te mudas de nuevo. Y puedo estar exagerando todo esto, pero creo que pueden ver lo que está sucediendo y es a una escala alarmante que sucede. Por lo que posiblemente una décima parte de los cristianos que se mueven por Inglaterra no están entrando directamente en una iglesia local y se les niega el servicio para el reino. Somos mucho más móviles ahora y la población está en constante movimiento. Esa es una gran diferencia entre nuestra situación y la del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, si alguien se mudaba, había una sola iglesia donde ir. Y tenían que ir y se metían en ella y estaban en el primer domingo que llegaron y eso era todo. No tenían la opción que tenemos ahora. El segundo gran factor de nuestro día es lo que se llama la urbanización. Señor Ray, me estoy quedando sin tiza. ¿Podría traerme una pieza más? Gracias. Ahora, ¿qué es la urbanización? Dos cosas. En primer lugar, estamos viviendo en comunidades más grandes. Nos sorprende cuando descubrimos cuán pequeño era todo en el Nuevo Testamento. Diminuto. Guildford parecería una metrópoli para la mayoría de las ciudades del Nuevo Testamento. Eran lo que llamamos aldeas. Si estuvieses en Roma, aún en Roma, es más pequeña que Guildford. Y esa era la gran metrópolis. Pero la mayoría de las ciudades eran bastante pequeñas. Y lo suficientemente pequeñas como para que una iglesia se ocupe de todo el pueblo. Podía ser una iglesia grande, por supuesto. Podía tener 10.000 miembros, pero todavía era una iglesia bajo un solo grupo de ancianos. Y se reunían como un todo. Por ejemplo, en Jerusalén se reunieron en el templo, todos juntos. Pero se dividían en grupos de casas. Por lo tanto, en una ciudad más grande tendrían una iglesia con grupos de casas dispersos, pero los ancianos seguirían supervisando toda la iglesia, porque la comunidad era lo suficientemente pequeña. ¿Qué está sucediendo hoy en día? No vivimos en pueblos, sino en ciudades, en comparación con el Nuevo Testamento. Y las comunidades en las que vivimos hoy en día son demasiado grandes para ser atendidas por una sola iglesia. Sería una tarea imposible para un grupo de ancianos. Ahora, por ejemplo, mencioné el otro día que los hermanos tenían este problema. Se atascaron en el principio de que solo debe haber una supervisión en cualquier comunidad y por lo tanto Londres es una comunidad para ellos. Los hermanos libres habla. Había una supervisión en Londres y eso resultó muy difícil. ¿Cómo podría un grupo de ancianos cuidar de todos los cristianos en Londres? ¿Entienden el problema? Guildford ya es demasiado grande según los estándares del Nuevo Testamento para ser tratado como una sola comunidad. Y hay un segundo problema con la urbanización y es que esta comunidad es cada vez más impersonal. Cuanto más grandes son las comunidades, más impersonales se vuelven y más dejan de ser comunidades. De modo que la gente ya no se conoce y por lo tanto no puede haber una iglesia en una comunidad donde la gente no se conoce. En una comunidad donde la gente realmente se conoce, hablan, tienen contacto, compran esta comunidad, compran juntos esa comunidad donde todos se conocen, pueden ser atendidos por una sola iglesia. Pero esto es rara vez así hoy en día. Mi hermana, que vive en un bloque de apartamentos en Londres, vio un ataúd sacado de la puerta principal de los apartamentos y no tenía idea de quién había muerto. La más mínima idea. Y probablemente hay personas que viven a 100 metros de ustedes que simplemente no conocen. Eso no habría sucedido en la ciudad del Nuevo Testamento, que eran pueblitos.
En un pueblo sabrías todo de alguien a 100 metros de distancia, demasiado. Ellos sabrían todo sobre ti, pero en áreas urbanas, y Guilford es un área urbana, hay gente a 100 metros de ustedes que no conocen. Díganme si estoy equivocado, pero creo que tengo razón. Hay gente a 100 metros de mí que no conozco. Entonces estamos en una comunidad impersonal. Por lo tanto, la iglesia no puede servir a la comunidad porque no hay una comunidad para servir. Lo que debe suceder entonces en estas áreas más grandes, como Guilford y el distrito circundante con 100.000 personas en él, hay una sola forma de afrontarlo. Y es que en ese área deben haber iglesias que crean su propia comunidad y traen a la gente a tener relaciones entre ellos. De modo que la comunidad en la que se sirve en la iglesia sea la comunidad de personas dentro de ella y se incorporen a ella. Espero no estar profundizando demasiado para ustedes, pero ¿cómo pueden estudiar el nuevo patrón? La iglesia, por lo tanto, no solo debe tener vida espiritual, debe tener vida social en el sentido más profundo de la palabra. Mientras que en el Nuevo Testamento las personas se conocían entre sí ya por vivir en pueblos. En nuestros días ya no es así. Incluso cuando vienen a la misma iglesia. No creo que haya una persona en esta sala que conozca a todos los demás. Y quizás a la mayoría de las personas que están a su alrededor. Y sin embargo, ustedes están todos aquí porque de alguna manera se han relacionado con esta iglesia. Están aquí porque tienen algún vínculo para que en esta comunidad vasta, impersonal y urbanizada, las relaciones se tienen que crear donde la gente pueda relacionarse entre ella y pueda relacionarse con Dios. Ese es el patrón. Y hemos pasado el día en que realmente podemos seguir el Nuevo Testamento en ese sentido, de tener una simple iglesia local en cada comunidad. No podríamos hacerlo ahora. Es interesante que incluso en esos días, en las ciudades muy grandes, tenían que tener más de una sinagoga. Y la sinagoga se convertía en una comunidad a la que servía la sinagoga. Hay una tercera diferencia entre los días del Nuevo Testamento y nuestros días, y es esto: el denominacionalismo. No tenían eso en esos días, pero tenemos que vivir con eso ahora. Tenemos católicos, romanos, anglicanos o presbiterianos. Tenemos congregaciones que pronto vendrán para unirse con nosotros este año para formar la Iglesia Reformada Unida. Tenemos bautistas, tenemos pentecostales, tenemos hermanos, y hay variedades de todos estos. Hay incontables variedades de bautistas y hay 28 variedades de hermanos, pero hay un solo ejército de salvación. También hay variedades incluso allí. Es una situación que ha crecido históricamente y, para bien o para mal, la heredamos nosotros. Por lo tanto, en nuestra iglesia, en nuestra gran comunidad hoy, las diferentes iglesias dentro de ella probablemente se llamarían hermanos, bautistas, anglicanos, metodistas, y así sucesivamente. Ahora que tenemos estas diferentes denominaciones, uno de los mayores problemas es este: que la iglesia anglicana en esta comunidad está relacionada con la iglesia anglicana en otra comunidad, y la iglesia anglicana también en otro lugar. Los metodistas están relacionados con los metodistas de aquí y los metodistas de allá, y vinculados a una organización. Hay muy pocas iglesias ahora que no estén controladas desde afuera de la comunidad local, ya sea por obispos, sínodos o conferencias, o lo que sea. Las pocas congregaciones que quedan ahora están controladas desde afuera. La iglesia congregacional el año pasado se juntó y tienen una sola dirección. Las iglesias independientes, las bautistas, los hermanos libres, los exclusivistas, todavía tienen bastante control central, como ustedes saben. Y algunos de los pentecostales también. Hay una posición complicada en la que nos estamos metiendo.
Algunas de estas iglesias locales son libres para ser comunidades dentro de la comunidad, otras tienen patrones establecidos para ellas desde fuera de la comunidad. Y este es el complejo patrón que seguimos. Ahora es en este punto que la tentación es decirles, vuelen todo, exploten todo. Es una tentación muy fácil decir que no vamos a estar en ninguna denominación. No creo yo en las denominaciones y ustedes tampoco debían creer en ellas. Pero el problema es que si no vas a pertenecer a ninguna de las denominaciones, entonces significa comenzar otra iglesia, que tarde o temprano tendrá un nombre que se le atribuirá, que es todo lo que es una denominación. En un principio los bautistas eran un apodo y los metodistas también. Una de las cosas profundas que Pablo alguna vez dijo fue esto. Criticó a los que decían yo soy de Pablo, los que dijeron yo soy de Apolos, los que dijeron soy de Cefas y los que decían yo soy de Cristo. ¿Notaron que criticó a los cuatro por no vivir juntos? Y notaron que el cuarto es una especie de esnovismo invertido, porque ellos eran los que decían, no somos como estos, que tienen este nombre. Pablo está diciendo, de hecho, todos ustedes deben estar bajo ese nombre. En el primer lugar donde fui ministro estaba en Lerwick, en las Islas Shetland. Había 7 iglesias en un camino que comenzaba con una magnífica iglesia episcopal en un extremo. Nosotros estábamos a mitad de camino y justo al final había una pequeña choza que tenía un tablón de anuncios, el más grande de todos, y estaba escrito La Iglesia de Dios en Lerwick. Tan pronto como se puso ese tablero implicaba que el resto de nosotros no éramos la Iglesia de Dios. Y eso es un problema real. Suponiendo que dejamos de llamarnos la Iglesia Bautista y dijéramos la Iglesia Cristiana en Guildford. ¿Entienden lo que se dice sobre los demás en esa frase? Este es uno de los problemas. Y voy a decir que creo que tenemos que vivir con eso. Trabajar y orar por el día que se eliminen estas etiquetas. No significan nada. Nuestro mayor problema es que no se pueden eliminar ahora. Mientras algunas iglesias estén relacionadas con superdenominaciones y estén controladas desde afuera. En otras palabras, algunas personas están diciendo que si todas las grandes denominaciones se unen, entonces todos podríamos decir ahora todos somos de Cristo. Pero, como ven, eso nos convertiría en una gran denominación. Lo que preferiría ver no es que todas las denominaciones se unan, sino preferiría ver a todas las iglesias locales independientes bajo Cristo, reconociéndose unas a otras. Lo cual es un enfoque diferente a la pregunta. Pero tenemos que vivir con este problema. El cuarto problema que tenemos en Inglaterra es el problema del establecimiento. El cristianismo es la religión oficialmente reconocida de nuestra tierra. La reina tiene que aceptarlo. Bendito sea su corazón. Ella no es libre de ser una budista. El presidente de Estados Unidos puede, pero nuestra reina no. Ahora, el Nuevo Testamento no prevé esta situación y tiene muchos inconvenientes. El inconveniente es que en el Nuevo Testamento estaba bastante claro dónde comenzaba y terminaba la iglesia y dónde el mundo comenzaba y terminaba. Y se decía que tal era la oposición entre los dos que ningún incrédulo se atrevía a unirse a la iglesia. Lo que sucede en Inglaterra, debido al establecimiento del cristianismo, es una ruptura de esa pared y una especie de término medio. De modo que nadie sabe quién es cristiano y quién no lo es. Y nadie sabe muy bien qué es un cristiano. Y no hemos sido todos bautizados y todo eso, y es terriblemente difícil, por lo que en realidad la mayoría de las personas en este país todavía dirían que pertenecen a la iglesia de alguna manera. Y eso hace que sea terriblemente difícil saber dónde está la iglesia de la comunidad. Todas estas son complicaciones de hoy, y por lo tanto no es fácil decir, bien, sigamos el Nuevo Testamento en cómo nos comportamos hoy.
Pero ahora permítanme cortar todo este nudo enredado en algo muy importante, y es esto. No hay duda de que en el Nuevo Testamento se consideran estas dos cosas como fundamentales para la vida de la iglesia local, y se cree que cada cristiano debe estar en plena comunión y bajo el liderazgo adecuado. Ese es el patrón en el Nuevo Testamento. ¿Hay alguna otra forma de tener eso excepto identificarse con una iglesia local? Creo que no la hay, a menos que fueran una iglesia o que pertenezcan a una iglesia en ese patrón. Por lo tanto, un cristiano tiene la opción de solo dos cosas: unirse a una iglesia existente que esté en su propia comunidad o formar otra. De cualquier manera, tiene que haber una práctica clara de estos dos principios. Que las personas estén en plena comunión unos con otros, con todas las cosas en común, compartiendo todas las cosas y bajo el liderazgo dado por Dios. Y esa es la única opción. No veo ninguna otra opción para que el cristianismo de hoy practique estos principios del Nuevo Testamento, excepto identificándose con una iglesia local o formando una nueva. Ahora, en este punto alguien dice, ¿dónde mantiene el Nuevo Testamento una lista de miembros? La respuesta es que mantenían registros escritos. No sé si se dan cuenta de esto, pero puedo leerles palabras como inscrito y alistado, que se usan en las epístolas del Nuevo Testamento. Estas palabras significan siempre escrito en un papel o en una lista. No hay duda de que llevaban registros escritos. Como estaban en comunidades más pequeñas y todo el mundo se conocía, era mucho más fácil. Probablemente no irían todo el tiempo a los registros, tanto como necesitaríamos hoy en día, pero ciertamente tenían registros escritos. Y cuando una persona se trasladaba de un lugar a otro, se mandaba una carta de recomendación, un registro escrito nuevamente. Estoy seguro de que han leído eso, así que debemos deshacernos de que esta cosa del papel fuera algo pecaminoso, en tener tu nombre en un libro. El papel es simplemente una manera conveniente de ayudar a la memoria. Podríamos, supongo, mantener el registro de la membresía de esta iglesia en la memoria de Philip o en la mía. Sería peor que la de Philip. Los chinos dicen, la tinta más débil es mejor que la memoria más fuerte. Así que no hay ninguna objeción para escribir o anotar los nombres en un libro. Lo que importa es esto. La mayor diferencia entre la situación del Nuevo Testamento y la situación nuestra actual es que, literalmente, cuando ibas a un lugar nuevo no tenías opción de a qué comunidad ir y a qué liderazgo ibas a obedecer. Ahora tenemos la opción. Y para bien o para mal, tenemos que elegir qué confraternidad y qué liderazgo ha de ser el nuestro. Lo que no podemos hacer es elegir estar fuera de estas dos cosas. Una persona que profesa seguir a Cristo y no tiene en cuenta lo que dijo sobre la iglesia local, no lo está siguiendo plenamente. Cuando Jesús dijo que se lo dijera a la iglesia, estaba refiriéndose claramente a la iglesia local, porque de otro modo uno tendría que pasar la vida viajando por el universo para decírselo a la iglesia universal. Una persona que no se identifique con una confraternidad y un liderazgo, ¿cómo obedece esta palabra del Señor? ¿Cómo se enfrenta a eso? Una persona que dice, bueno, no voy a estar en ninguna iglesia. Voy a ir a donde el Espíritu me lleva. Y eso significa que podría estar acá un domingo, en el siguiente en otro lado y en otro en ningún lugar. O se reúne con algunos amigos en su casa un domingo. Una persona así, cuando llega a esto que dijo el Señor, ¿qué hace? La respuesta es que no puede obedecer al Señor porque no ha elegido un compañerismo y un liderazgo para pertenecer. Y es por eso que creo en estas 5 palabras que aparecen en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, pero tenemos la clara enseñanza de que el cristiano tiene que estar plenamente identificado con una comunidad y un liderazgo.
Y la única manera de hacerlo en la situación actual es ir a una iglesia y decir, esta es mi hermandad y el liderazgo de esta iglesia es mi liderazgo. Por lo tanto, la iglesia a la que se lo dirá será esta iglesia. Y eso es todo, no, ni más ni menos, lo que quiero decir con membresía de la iglesia. Y eso es lo que el Nuevo Testamento quiere decir también. No necesitaran elegir porque no tenían opciones en esos días. Ahora tenemos que ir y decidir a cuál ir. La única razón por la que esta iglesia tiene una lista de miembros donde están escritos los miembros es que es la lista de los que dicen, esta es la iglesia a la que yo iré y le diré las cosas. Esta es la comunidad de la que formo parte, como parte del cuerpo de Cristo. Y este es el liderazgo del que buscaré la guía y lo que el Señor tiene para mí. Así que, ¿qué iglesia escoge uno? Ahora veamos esta pregunta tan complicada. Dije que si tienes un auto tienes probablemente 40 para elegir. Si tienes 2 buenas piernas, probablemente puedas elegir unas 15. Estoy hablando de Guilford. Ahora, ¿cómo decides a cuál unirte? Voy a dejarlo que me lo digan ustedes. No se sientan avergonzados. Solo griten las cosas que creen que buscarían. Sí. La presencia de Cristo, una buena convivencia, base bíblica, sí, alimento, enseñanza. Sí, liderazgo bíblico es importante. Sí, eso viene también dentro de alimento espiritual. Bien. Lo están haciendo muy bien, sigan. Predicar el Evangelio. Me preguntaba cuándo dirían esto. Es muy interesante. ¿Quién lo dijo? Es un hombre que ha salido antes de las 10 para llegar aquí. ¿Algún otro? ¿Te importa si escribo disciplina? Porque creo que eso retoma lo que dices y lo pone en un tema más grande. Alguien me lo dijo una vez y pienso que está muy bien dicho. Quiero ir a una iglesia donde puedo llevar a otros. Eso es lo que vos estás diciendo. Creo que es terriblemente importante. ¿Puedo ponerlo en las palabras de esa persona? Donde puede llevar a otros. Va a ser muy importante. Bueno, Cristo dijo tanto sobre la hipocresía que creo que podemos poner eso también. ¿Algo más? Hay una ausencia en el Nuevo Testamento de niños que son cuidados por la iglesia. Siempre se asume que el trabajo es de los padres. Solamente digo eso. Estoy hablando del tesoro de la unión cristiana, la unidad de la Escritura. ¿Algo más? Voy a sacar tu segunda palabra porque la has ampliado. Educación social. La iglesia es daltónica en cuanto a razas.
Vamos a estar haciendo una pequeña lista. Vamos a buscar profundamente. Oración. ¿Alguien más? Eso está relacionado con oportunidades de servicio. No que tenga un lugar para vos, sino que la iglesia sea el lugar del Señor para ti. Me pregunto cuántos de ustedes se habrían unido a la iglesia en Corinto. No era realmente una iglesia muy seria. Sí, una iglesia donde se emborrachaban en la mesa del Señor, donde se dividían en partidos profundamente divididos, donde no había disciplina, poco amor. Y si te hubieras ido a vivir a Corinto, no hubieras tenido más remedio que unirte a la iglesia en Corinto. Esa hubiera sido tu iglesia. Bueno, lo siento, no podía dejar de decirlo porque he tenido que enfrentarme a ese reto. ¿Me habría unido yo a la iglesia de Corinto? Bien, lo han hecho muy bien. Van a tener un trabajo en algunas partes de Inglaterra para hacer esta lista. Es una lista bastante grande. Una tarea difícil. ¿Qué vamos a hacer? ¿Puedo hacer un resumen de lo que han puesto en los 3 títulos? He puesto 3 cosas que buscaría. La primera sería la combinación correcta de la luz de las Escrituras y la libertad del Espíritu. Esta es una combinación rara. Puedes conseguir iglesias que están llenas de la Escritura, pero no tienen mucha libertad del Espíritu. Puedes tener iglesias que tienen mucho movimiento del Espíritu, pero necesitan la enseñanza de las Escrituras para mantener el equilibrio. Y la luz de las Escrituras y el calor del Espíritu creo que son las 2 cosas que quiero ver juntas. Estas serían las 2 cosas fundamentales que buscaría. Es muy interesante que ninguno de ustedes dijera bautista o anglicano o lo que sea. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo no buscaría la etiqueta más cercana, buscaría estas 2 cosas primero. La segunda cosa que buscaría sería una iglesia que fuera constantemente profunda y ampliándose. Me refiero a una iglesia que esté constantemente buscando llevar a sus miembros a profundizar en las cosas de Dios y constantemente buscando hacer la iglesia más grande. Una vez más, se ven rara vez juntos. Estuve en algunas asociaciones que son muy profundas, pero no se extienden. He estado en otras que se extienden constantemente y se vuelven muy superficiales. Y yo busco una iglesia que sea capaz de ir a lo profundo y a lo ancho. Y en tercer lugar y último lugar, busco una iglesia donde pueda dar y pueda recibir. Y esto es muy importante. Y el problema es que si vivo en el punto A y voy a la iglesia en el punto B, tal vez una iglesia donde podría dar mucho y recibir poco, mientras que en la iglesia en C podría recibir mucho pero no podría dar mucho. Este es el problema. Como he mencionado desde el púlpito, cuanto más te alejas de tu casa a la iglesia, más puedes recibir. Porque puedes elegir una iglesia donde recibas más, pero das menos. No puedes dar porque no podrás conocer a los miembros fuera de los servicios y las reuniones. No podrás ir a visitarlos a sus casas. Tendrás menos probabilidades de saber cuándo necesitan tu ayuda. Eres menos capaz de llevar a tu vecino. Es más fácil llevar a tu vecino a una iglesia que está a 1 kilómetro que otra que está a 20 kilómetros. Porque inmediatamente preguntarán ¿por qué ir a una iglesia que está allá si hay mucha más cerca? Dar y recibir pueden encontrarlo que tienen que establecerse en una iglesia D donde se equilibra el dar y el recibir. Y eso es muy importante. Estos son los 3 principios que incluyen todo lo que han mencionado. Pero creo que tenemos que recordar que nunca encontraremos una iglesia perfecta.
Pido una iglesia que se mueva en la dirección correcta, donde yo pueda ir y ayudarla a seguir moviéndose, y donde pueda ayudarme a moverme a mí en la dirección correcta. De hecho, preferiría estar en una iglesia que no haya llegado. No sé si entienden lo que quiero decir. Es algo horrible estar en una iglesia que llegó. ¿Han estado alguna vez en una? Me invitaron a ser pastor en una, y me temo que una sola visita me desanimó. Ya habían llegado. Todo era perfecto, todo era bíblico, todo ordenado en ella. Me asustó. Probablemente sea un comentario sobre mi propia falta de santificación, pero realmente sentí que no podía ir allí. Llegó, y todo el mundo piensa que llegó. Preferiría estar viajando con la gente que sé que se está moviendo en la dirección correcta. Por fin vamos a bajar a esta iglesia justo aquí. Se está acabando la cinta, tengo 2 minutos. ¿Qué diferencia hay si te unes a esta iglesia? Bueno, compartes la responsabilidad. Si disfrutas de lo que esta iglesia ofrece y si sientes que va en la dirección correcta, ¿quién la mantiene en esta dirección? La respuesta es que los miembros lo hacen. No es el ministro. Los ministros van y vienen y su poder es definitivamente limitado. Son los miembros los que dan forma a la iglesia. Otros pueden beneficiarse de ello, pero son los miembros los que deciden sobre la dirección básica de la iglesia. Son los miembros los que llaman a un pastor. En segundo lugar, cuando te unes a la iglesia, se te considera bajo la dirección y el cuidado de esa iglesia. Cuando alguien está simplemente visitándonos, no sabemos si está bajo nuestro liderazgo y cuidado, si han elegido estar o quieren estar. Pero a los que piden ser miembros los nombramos inmediatamente un visitador pastoral para que los atienda. Los consideramos bajo la guía de nuestro liderazgo. Los consideramos como nuestra responsabilidad de cuidar espiritualmente. Han dicho, esta es nuestra familia. En tercer lugar, consideramos a nuestros miembros como disponibles para el servicio. Alguien que nos dice queremos ser miembros, entonces consideramos que es alguien a quien podemos acudir y decir, aquí hay un trabajo que te gustaría. Otros pueden ofrecer trabajo, pero nos sentimos libres de ir a un miembro y preguntarle si quiere aceptar un trabajo, y de hecho el liderazgo de la iglesia se une a los que han llegado a esta responsabilidad. En cuarto lugar, hay definitivamente una relación más profunda entre los miembros. Muy definitivamente. No es porque los miembros quieran ser superficiales con los demás, pero voy a decir la diferencia en una palabra. He notado que, con pocas excepciones, y ciertamente hay algunas excepciones, cuando una persona entra en la membresía, comienza a usar 2 palabritas que demuestran que han cruzado una línea. Empiezan a hablar de nosotros en lugar de ellos. Y esto es inconsciente. Nadie les dice que hagan esto, pero lo noto o lo sumo, alguien les dirá, y alguien vendrá y dirá, tú, ¿has pensado alguna vez en hacer algo en esto o aquello en la iglesia? ¿O por qué no lo hacen de esta manera? Entonces alguien viene y empieza a decir, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? Es una diferencia. Es realmente una línea que se cruza y se puede notar. Ahora hay algunas personas que no son miembros, que se han identificado tanto con nosotros, que ahora hablan así, pero es una excepción. La regla general es que los que han dicho, en esta comunidad de todas las iglesias, esta es la única donde tengo compañerismo y liderazgo, empiezan a decir nosotros, y la diferencia es muy marcada.